¿qué tal? Final abierto, programa número 29. Venimos pocas horas de la elección nacional, esa elección que esperamos tantos meses y que finalmente consagró de manera abrumadora a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con Artemio López, un analista electoral, un analista político, un sociólogo. ¿Qué tal, Artemio? Gracias otra vez por recibirnos en tu casa. No, por favor. Bueno, estamos a pocas horas de esta elección y yo pensaba, Artemio viene hablando del 40% de Cristina Fernández hacia allá, lejos, a principios del 2010, cuando nadie lo decía. Finalmente, ayer, o en estos días, se produjo el 54%. Se realizó esta tesis tuya, digamos. En líneas generales, ¿cómo ves esto? En realidad, obviamente sucedieron algunas cuestiones que hicieron que aquel 40% se desplegara y terminara en este plebiscito de casi 54 puntos, porque lo que hay son 54 puntos. Algunas, obviamente, vinculadas centralmente a la gestión. Yo creo que es escindible de este resultado algunos elementos de gestión muy fuertes que el Frente para la Victoria desplegó en el periodo 2009-2011, entre ellos la asignación universal por hijo, lo hablamos en el programa anteriormente. El impacto de la asignación en términos de pobreza e indigencia fue muy grande, de casi 30 puntos de pobreza. La asignación por hijo hizo disminuir esta carencia al 20 y la indigencia pasó del 10 al 4.8. Con el impacto de la asignación, que transfiere $100 por hogar beneficiario, duplica el ingreso que el hogar tiene, el hogar, no por hijo, por hogar, tiene de no recibir la asignación. Eso, en términos electorales, es contundente. En los barrios del Gran Rosario se puede ver, ahí la elección de Cristina sobre Wiener fue muy contundente también, pero también en el Gran Buenos Aires, en el cordón segundo del Gran Buenos Aires, la zona más populosa de el gran aglomerado urbano nacional, donde residen 5 millones de personas. En el 2009, sin la asignación, el Frente para la Victoria obtiene en promedio 42 puntos de voto. El último registro, nosotros lo publicamos ahora en el blog, en la misma región, en 2011, el Frente para la Victoria obtiene el 66% de los votos. Es récord histórico, con el impacto notable de la asignación universal. O sea, cuando vos analizás esa medida de gestión, además en términos socioeconómicos y en términos de beneficios sociales, lo que implicó, en términos electorales, fue un despliegue muy importante. Ese es el primer tema. Y el segundo, también por marcar dos, el fuerte impacto que tuvo la recomposición del gobierno nacional en su relacionamiento con los sectores vinculados a la producción agropecuaria, sectores medios altos, que están vinculados directa o indirectamente a la producción agropecuaria. Es ocioso la discusión que instala el presidente de la Sociedad Rural Biolcati diciendo que el productor específicamente no votó. Estamos hablando del sector que está vinculado a la producción agropecuaria. Datos concretos, bueno, Santa Fe, de 9 puntos en el 2009, está cerrando con el 42 en 2011. Córdoba, de 9 puntos en 2009, 8.7, está cerrando con casi, en la última información que tenemos, 37.4. El interior bonaerense, toda la zona de fuertes vínculos con la producción agropecuaria, en 2009, 26% de los votos. Recién hicimos el corte del interior bonaerense de esta última elección presidencial, 51.2, o sea, muy superior a toda la historia de votos del interior bonaerense en todo el derrotero del Frente para la Victoria, con lo cual es evidente que el componente de impacto sobre los sectores más vulnerables a través de políticas sociales, bueno, la generación de empleo. Hay que recordar también que esta gestión está siendo evaluada en su perspectiva histórica, desde 2003 hasta 2011, por eso tanta consistencia. Estos son los elementos que están explicando este plebiscito nacional tan importante, más las carencias de la oposición, ¿no? Pero bueno. Artemio, los sectores medios, decíamos los sectores medios de la Argentina, refractarios a la idea del peronismo, refractarios a la idea del kirchnerismo, en su variante actual el peronismo. En 2009 se hablaba casi de una causa perdida. Yo me acuerdo esas discusiones acerca de que bueno, que no, que se peleó para siempre, que se rompió ese vínculo. Quiero decir, ¿cómo es ese fenómeno de recomposición de vínculo, aunque sea parcial,
con los sectores medios, gorila, vamos a decir, o refractario al Sí. peronismo? Bueno, lo primero, una lectura que hay que rehacer es la del 2009, el kirchnerismo, con 3 puntos de caída de actividad económica, impacto en el nivel de empleo, crisis financiera sobrevolando el país de manera dramática, la crisis de la 125 abierta, siguió siendo primer minoría con el 30% de los votos. Haber sentenciado la muerte de una fuerza política que en su peor momento y en semejante crisis sigue manteniendo un núcleo duro del 30% de los votos fue, por lo menos, aventurero por parte de los analistas que estaban vinculados, sobre todo a la patria, digamos, del establishment comunicacional. Primer dato, eso fue invisibilizado, pero la verdad que fue primer minoría en ese momento. La recomposición viene a través de elementos de gestión concreto y el aumento del consumo. El país vuelve a crecer después de esa caída a tasas muy robustas, más del 8% anual. Vuelve a tener un impacto fuerte el nivel de consumo en los grandes centros urbanos. Eso obviamente comienza a modelar comportamientos electorales distintos. No había una versión de tipo ideológica porque no lo hay. Lo que había era una crisis económica y un núcleo duro y muy importante de votos. Nunca perdió la condición de primer minoría, por lo tanto siempre fue en términos políticos relevante. La iniciativa política siempre la tuvo el Frente para la Victoria, aún en su peor momento. A mí me parece que esa revisión es necesaria, el aumento del consumo, el impacto de lo que significa el crecimiento económico, las mejoras salariales para los trabajadores formales también existieron, todas por arriba de la inflación. Y bueno, eso va en la medida en que eso comienza a desplegarse, al no haber nada enfrente, la oposición también en una situación muy crítica. No te olvides que fue editorializada por los grandes medios, se construyó el grupo A, quisieron conformar una unidad política de lo que era una diversidad insoslayable. Eso fracasó, hubo muchas sobreexpectativas sobre la oposición, sobreofertaron ejecutividad, no lograron torcer en 1 milímetro el rumbo del gobierno del 2009. Bueno, todo eso que pusieron en expectativas muy arriba se les volvió en contra, fue un boomerang. Y hoy terminamos en esta situación de archipiélago opositor que felicitamos al segundo, pero porque alguien segundo tiene que salir. La diferencia de Cristina Kirchner es el equivalente al 90% de los votos de toda la oposición sumada. Cada 8 millones de votos. La diferencia, con lo cual, bueno. Esta visión que vos decís de los logros, vamos a decir, económicos de esta etapa, sin embargo, hace que hay sectores opositores que reducen este triunfo electoral de Cristina Fernández a una cuestión meramente economicista, digamos, restándole poder simbólico, político, claro, de trascendencia. Digo, ¿cómo ves ese análisis? Vuelvo al análisis anterior. En el peor momento en términos socioeconómicos fue primer minoría con el 30% de los votos. Yo creo que hay un voto que acompaña la situación socioeconómica, es indudable. Hay un conjunto de ciudadanos que votan en función de su situación material, sus condiciones materiales de existencia. Si mejoran, votan, si empeoran, buscan alternativas. Eso en el Frente para la Victoria puede representar la diferencia que va entre el 30% del 2009 y este 53%. Yo admito que hay un voto agregado de una magnitud importante. Ahora, hay que reconocer que esta fuerza tiene un piso de 30 puntos de voto que la acompañan en circunstancias muy difíciles. No hay otra fuerza política. En Argentina, probablemente en la región, es muy dificultoso encontrarla, que pueda exhibir semejante piso para enfrentar adversidades, que te garantiza ser primer minoría aún en las peores condiciones materiales. Es obvio que hay acompañamiento porque la situación mejoró. Ahora, por otro lado, cuando empeoró, esta fue todavía la primer minoría consistente a nivel nacional. Por lo tanto, me parece que tiene una combinación perfecta. O sea, tiene un fuerte piso, en condiciones muy adversas lo mantiene, y agrega votos de ciudadanos independientes que adhieren en función de las circunstancias socioeconómicas. Está muy bien, toda la fuerza política funciona así, no es de meritorio. Claro. No hay un juicio moral respecto a esa cuestión. Pero por supuesto. ¿Qué querría decir ese juicio, digamos, entonces que la ciudad, cuál es el demérito del gobierno? Haber mejorado la situación socioeconómica y por lo tanto recibir los votos que esta mejora produce, me parece un absurdo, no tiene ni siquiera consistencia ese planteo. Decíamos, el segundo allá lejano, en el caso de Hermes Wiener, que de todas maneras es una elección que pasa de 2.100.000, 2.200.000 votos a 3.700.000 votos. Muy buena elección. Muy buena elección, Hermes Wiener. Ahora, ¿cuál es el lugar de Hermes Wiener? ¿Puede darle consistencia a un discurso, vamos a decir, para correrlo por izquierda al gobierno? ¿Cómo puede colar Wiener como esa situación opositora que está prefigurando? Wiener se ha constituido en el opositor principal de la Argentina. Más allá de todos los intentos por instalar a Macri, la verdad es que hoy la principal oposición, el indicador más objetivo es la elección. Resulta hoy el principal indicador y es Wiener el que ocupa ese lugar.
Obviamente es un lugar siempre contradictorio porque cuando analizamos el desarrollo electoral del FAP, recibe voto de centro derecha muy consistentemente en muchos centros urbanos. Bueno, Capital Federal replica todo el voto de centro derecha tradicional, gana en todos los barrios paquetes. Lo mismo si analizamos Santa Fe, parece bastante. Analicemos a profundidad Rosario y donde más competitiva se puso Cristina son los sectores populares. Pero bueno. Por lo tanto, no es un componente ideológico el que va a determinar la situación de Wiener. Yo creo que su situación va a ser prevalente en la medida que permanezca como oposición central. Si eso es desbaratado, me parece que va a tener problemas. Ahora, ¿qué yo veo como problema? Al no ser un populismo, donde lo diverso se articula a través de la figura del conductor, por eso que es conceptualmente superior el populismo en este sentido. El conductor permite la diversidad, digamos, por abajo del conductor seguramente en el kirchnerismo como en el peronismo y teóricamente vas a encontrar muy poco que piensen dos cosas más o menos iguales. O algunos entre ellos por ahí ni se saludan. Es bastante impresionante. O sea, eso es así, es una ley de funcionamiento. Pero esa diversidad tiene un punto de suspensión, se suspende frente a la conducción. El acuerdo de no matarse en un momento, es decir, cuando este conduce, claro. Exactamente, por eso que conceptualmente es mucho más importante que un partido que tiene estructuras rígidas donde las diversidades se expresan en ruptura, fragmentación. Bueno, los partidos de izquierda en eso son paradigmáticos, hay dos, arman 2 partidos, 3 partidos, 25 partidos. Bueno, el populismo funciona de una manera. Como lo de Wiener no es un populismo, la construcción de autoridad en ese espacio que sea capaz de articular la diversidad que tiene, porque ahí convive desde Claudio Lozano hasta el socialismo, digamos, que expresa el Partido Socialista en Rosario, lo que es distinto, ha sido acompañado también por sectores de voto que responden a un patrón más de centro derecha. Está Humberto Tumini. Está Humberto Tumini, que tiene otro perfil distinto al que expresa Hermes Wiener, que se comportó distinto, por ejemplo, en el conflicto de la 125, Tumini estuvo aliado al gobierno, no en la misma posición que la CTA, que expresa Claudio Lozano, y distinto a su vez a lo que expresa Hermes Wiener. O sea, está bien que haya diversidad. La gran pregunta es, ¿podrá organizarse esa diversidad de manera tal de que no estalle en pedazos ante la ausencia de una construcción populista que instituye a la figura del conductor como el que da unidad a la diversidad? Veremos, es un desafío. O sea, yo sabés que soy partidario conceptualmente del populismo, entre otras cosas por esta cualidad. Pero bueno, si eso lo logra y se mantiene como principal opositor, creo que tiene un despliegue muy importante, porque Argentina necesita una fuerza que nuclee elementos que adversan al gobierno nacional, porque hay muchos motivos para estar también marcando diferencias con el gobierno.